Buenos días, mi nombre es Juan David Pinilla Fajardo, soy ingeniero de telecomunicaciones y hoy vamos a hablar de comunicaciones análogas, particularmente del tema de factor de ruido. ¿Qué es el factor de ruido? El factor de ruido es una cifra que nos permite determinar qué tan bien o qué tan mal está una señal en relación a la entrada con la salida dentro de un sistema. Cuando yo hablo de un sistema, estoy hablando de un sistema de telecomunicaciones que puede posiblemente ser, por ejemplo, acá lo que tenemos, un amplificador, y este amplificador va a tener una señal de entrada, puede ser una señal de características análogas que va a entrar a este amplificador y va a generar una salida un poco más grande porque va a ser amplificada. Pero ¿qué ocurre? Nosotros necesitamos, o las personas que diseñan sistemas de comunicaciones necesitan saber qué tan bien o qué tan mal está la señal respecto a lo que entró, ¿cierto? Si mejoró o hubo desmejor en la señal. Entonces para eso se creó esta cifra que se llama factor de ruido. El factor de ruido es un factor adimensional que lo que está relacionando es la señal de entrada respecto de la señal de salida, ¿sí? La señal a la entrada, señal a ruido a la entrada de nuestro sistema, referente a la señal a ruido a la salida del sistema. A todo eso se le conoce como un factor de ruido. Como podemos ver, es una señal adimensional. ¿Por qué? Porque las unidades que tenemos acá son las mismas que van a estar acá, por lo tanto las unidades de acá se cancelan con las de arriba. Pero en telecomunicaciones nosotros necesitamos tener un valor, ¿cierto? O algo que nos permita determinar, no solamente que sea dimensional. Entonces por eso el factor de ruido, al aplicarle el logaritmo y multiplicarlo por 10, lo convertimos en algo que se conoce como índice de ruido o cifra de ruido. Este índice de ruido o cifra de ruido se suele dar en dB, ¿sí? Que es la unidad, es una unidad de potencia. ¿Cómo se va a analizar? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de telecomunicaciones o electrónico, nosotros vamos a tener una señal a la entrada, y dicha señal a la entrada, para el caso de un amplificador ideal, como el que tenemos acá, va a tener la siguiente relación. La señal a la salida, la señal a ruido a la salida, ¿cómo se va a ver? Va a ser la señal a la entrada multiplicado por la ganancia de potencia de mi amplificador dividido entre el ruido a la entrada multiplicado por la ganancia de potencia de dicho amplificador, y eso nos generaría la señal a salida. Pero como en telecomunicaciones los sistemas también inducen ruido debido a sus componentes, debido al ruido que se genera cuando hay algún equipo de comunicaciones cerca, o por ejemplo si los equipos generan mucho calor, también genera ruido, ¿sí? Eso va a afectar nuestro sistema de telecomunicaciones. Imagínense ese ruido como una señal que yo no deseo, ¿cierto? Una señal adicional. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En el caso de los amplificadores, digamos, reales o no ideales, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener acá una señal a la entrada, ¿cierto? Una señal a la entrada, y voy a tener también un ruido a la entrada. ¿Pero qué? El amplificador, en su proceso de amplificador, no solamente amplifica la señal, sino también amplifica el ruido. Y aparte, cuando no es un amplificador ideal, también adiciona algo que se conoce como ruido interno. Entonces, por lo tanto, mi señal a la salida va a ser la siguiente, va a ser que la potencia del amplificador, la ganancia del amplificador multiplicado por mi señal de entrada dividido entre la ganancia de mi amplificador multiplicado por el ruido a la entrada sumado con un ruido interno que él mismo genera. Entonces acá vamos a tener un ruido adicional, y eso es lo que tenemos acá. Sí, la señal ruido a la salida. Para que lo podamos comprender mejor, vamos a analizar un ejemplo, ¿listo? Entonces tenemos acá que para el caso de un amplificador no ideal, o sea, como los que tenemos acá, con potencia de entrada de 2 por 10 a la menos 10 vatios, eso viene siendo nuestra señal de entrada, y un ruido de entrada de 2 por 10 a la menos 18 vatios, lo que tenemos acá, con una ganancia de 1.000.000. ¿Sí? Vamos a tener que no tiene unidades esa ganancia, va a tener una ganancia de 1.000.000 con ruido interno de 6 por 10 a la menos 12 vatios. Calculen la señal a ruido a la entrada, la señal a ruido a la salida, factor de ruido y cifra de ruido. Entonces vamos a ubicarnos acá en este amplificador, ya acá lo dibujé.
tenemos acá nuestra señal de entrada 2 por 10 a la menos 10 vatios dividido entre el ruido de entrada 2 por 10 a la menos 18 vatios. El ruido siempre tiene que ser menor que la señal de entrada, si no, no estaríamos haciendo nada, no se estaría transmitiendo nada. Después tenemos acá la ganancia, ¿cierto? La ganancia hoy está de 1.000.000. Entonces ahora nos piden, y el ruido interno es 6 por 10 a la menos 12. Ahora calculemos cuánto tenemos acá, entonces pasemos acá. Ahora, ¿cómo se va a hacer este cálculo? Entonces nosotros debemos calcular la señal a ruido a la entrada. Entonces, señal a ruido a la entrada va a ser ¿a qué? Igual a la señal de entrada dividido entre el ruido a la entrada. Mi señal a la entrada 2 por 10 a la menos 10 vatios dividido entre el ruido 2 por 10 a la menos 18 vatios. Eso nos da un valor de 100 millones. Pero lo que yo les decía, estos 100 millones en comunicaciones siempre se trabaja en dBs o en dBms. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarlo o convertirlo en dBs. Entonces, para convertirlo en dBs, me dice que tengo que sacarle 10 logaritmo a dicha potencia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no puse vatios? Porque vatios con vatios se cancelan. Señal a ruido también es adimensional. Entonces, ahora sí, logaritmo de 100 millones por 10, entonces eso nos va a dar 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Logaritmo 100 millones viene siendo 8 por 10, 80 dBs. Ahora vamos a calcular la señal a ruido a la salida. Entonces, hasta ahora tenemos esta parte de acá, ahora nos falta cuánto sale acá. Entonces, primero voy a calcular la señal a la salida. ¿Cuál va a ser la señal a la salida? La señal a la salida, mire, es igual a la ganancia por la señal. Entonces acá tengo que mi señal es de 2 por 10 a la menos 10 vatios, ¿cierto? Y me dice que tiene una ganancia de 1.000.000. Entonces multiplico 2 por 10 a la menos 10 vatios por 1.000.000 y eso nos va a dar 200 microvatios. Ya tengo mi señal, ahora necesito calcular el ruido. Ruido a la salida viene siendo igual a 2 por 10 a la menos 18 vatios. Mirar acá, 2 por 10 a la menos 18 vatios por 1.000.000. ¿Sí? A eso le tengo que sumar el ruido interno con el que viene mi amplificador, 6 por 10 a la menos 12 vatios. Entonces, señal por ganancia más el ruido interno. Eso me da un valor de 8 por 10 a la menos 12 vatios. Ahora, ya teniendo la señal a la salida y el ruido a la salida, ahora sí puedo calcular la señal a ruido a la salida, que viene siendo la señal dividido entre el ruido. La señal de cuánto era 200 microvatios dividido entre mi ruido a la salida, 8 por 10 a la menos 12 vatios. Entonces 200 microvatios dividido entre 8 por 10 a la menos 12 me da un valor de 25 millones aproximadamente. Ahora, después de tener los 25 millones, hacemos lo mismo que acá, simplemente lo convertimos a dBs. Entonces le sacamos 10 logaritmo de 25 y eso nos da 74 dBs. Ya, entonces con esto ya hemos calculado, este vendría siendo... Entonces acá lo pongo, señal a ruido a la entrada, ¿sí? Y esta viene siendo mi señal a ruido a la salida del sistema. Ahora, ¿qué me hace falta? Ahora necesito calcular el factor de ruido. Y nosotros veíamos allá que el factor de ruido corresponde a la división entre la señal a ruido a la entrada y la señal a ruido a la salida, esa relación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya sabemos, señal a ruido a la entrada, acá sí nos toca trabajarlo en unidades que no tengan dBs. Señal a ruido a la entrada está en 100 millones, ¿cierto? 100 millones de acá, lo tenemos acá. Y la señal a ruido a la salida viene siendo los 25 millones que tenemos acá en esta parte, acá los ubiqué. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el factor de ruido? Bueno, ya cuando hemos calculado y tenemos determinado la señal a ruido a la entrada y la señal a ruido a la salida, simplemente pues hallamos el factor de ruido. Factor de ruido va a ser los 100 millones de nuestra señal de entrada dividido entre los 25 millones de nuestra señal de salida. Fíjese que la señal de salida desmejora con respecto a la entrada porque hay un ruido interno adicional, ¿sí? 100 dividido entre 25 nos da un valor de 4, ¿sí? Y después calculamos la cifra de ruido, recordándoles que la cifra de ruido se expresa en dBs, entonces por lo tanto 10 logaritmo del factor de ruido, eso nos da 6 dBs. Ahí ya tenemos nuestra cifra de ruido, entonces eso indica cuánto la señal desmejoró respecto a la entrada. Entonces podemos decir que la señal desmejoró 6 dBs respecto a la entrada. Acá en el factor de ruido lo ideal hubiera sido que hubiera sido de 1. ¿Qué quiere decir? Que 100 sobre 100 se haría 1, o sea que la señal a ruido a la entrada es igual a la salida, pero eso nunca va a ocurrir porque nuestro sistema siempre va a ingresar un ruido adicional.
Ahora vamos a hablar de los amplificadores en cascada. ¿Qué son los amplificadores en cascada? Resulta que cuando nosotros montamos o diseñamos sistemas de telecomunicaciones, en muchas ocasiones necesitamos recurrir a etapas de amplificación, y esas etapas de amplificación tienden a adicionar un ruido. Entonces, con lo que hallamos esto nos sirve para determinar el factor de ruido total que vamos a poder generar ahí. Entonces tenemos acá que el factor de ruido total va a ser igual a ¿qué? A un factor de ruido asociado al amplificador 1 más un factor de ruido del amplificador 2 menos 1 dividido entre la ganancia del amplificador 1 más un factor de ruido 3 menos 1 dividido entre la ganancia del amplificador 1 por el amplificador 2. Y si hubiere un amplificador 4, entonces también sería F4 menos 1 que multiplica a la ganancia del amplificador 1 del amplificador 2 por el amplificador 3. ¿Sí? Y así sucesivamente para la cantidad de amplificadores que hubiera dentro de nuestro sistema. Entonces vamos a desarrollar un pequeño ejercicio que nos va a permitir entender esta fórmula. Entonces dice lo siguiente: para 3 amplificadores con ruido, ¿sí? Cifra de ruido de 3 dB y ganancia de amplificación de 10, calcular A, el factor de ruido total para dicho sistema. Vamos a empezar. Bueno, después de que nosotros hemos analizado, vamos a revisar cuántos amplificadores tenemos y qué tenemos. Entonces, el ejercicio nos dice que vamos a tener 3 amplificadores en cascada. Entonces tenemos amplificador 1, amplificador 2 y amplificador 3. Cada uno de estos amplificadores va a tener un factor de ruido interno, ¿cierto? Necesitamos calcular cuál va a ser. Entonces, el único dato que nos dan es NF, ¿cierto? ¿Y NF qué es? Cifra de ruido. Entonces yo con la cifra de ruido puedo hallar F, que viene siendo ¿qué? Mi factor de ruido. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? Pues simplemente digo que NF es igual a 10 logaritmo de F. Paso el 10 a dividir. Y para cancelar este logaritmo que tenemos acá, ¿qué hago? Saco logaritmo a la menos 1 a ambos lados. Entonces logaritmo a la menos 1 de 3 dB sobre 10 va a ser igual a ¿qué? A logaritmo a la menos 1 de logaritmo de F. Logaritmo con logaritmo se cancela y nos queda lo siguiente. Nos queda que F, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A logaritmo a la menos 1 de 3, perdón, acá se me fue, me olvidó, 3 dB dividido entre 10. Esto nos da un valor de aproximadamente 2. Entonces F va a ser igual a 2. Como nos dice que los 3 amplificadores tienen la misma cifra de ruido, pues por ende los 3 van a tener el mismo factor de ruido. Entonces factor de ruido 1 va a ser igual a 2, factor de ruido 2 va a ser igual a 2 y factor de ruido 3 va a ser igual a 2. Ahora, vamos a hallar el factor de ruido total de dicho sistema. Para hallar el factor de ruido total de dicho sistema, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué nos dice? Factor de ruido 1 más el factor de ruido 2 menos 1 dividido ¿qué? Entre la amplificación 1, ¿cierto? Entonces factor de ruido 1, que viene siendo 2, más el factor de ruido 2, que en este caso viene siendo 2 menos 1, dividido entre la amplificación del amplificador 1, que viene siendo 10, más que el factor de ruido F3, factor de ruido 3, menos 1, dividido entre amplificación 1 por amplificación 2. Entonces tenemos 2 menos 1 dividido entre 10 por 10. Y entonces este factor de ruido total nos da un valor de 2.11. ¿Sí? Ese es el factor de ruido total. Ahora necesitamos hallar la cifra de ruido total. ¿Cómo hallo la cifra de ruido total? Entonces digo que la cifra de ruido total para dicho sistema va a ser igual a ¿qué? A 10 por el logaritmo de 2.11 10 por el logaritmo de 2,11. Entonces eso nos genera la cifra de ruido total, que es de 3,24 dB. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía acá una señal a ruido a la entrada y esta señal tenía acá un poquito de leve rizado, pues obviamente al pasarlo por cada uno de estos amplificadores, ¿qué ocurre? Pues se generó también ¿qué? Más rizado, ¿sí? Más ruido, por ende la señal va a desmejorar. Yo les decía que lo ideal es que el factor sea 1, pero acá tenemos un valor superior. Entonces con eso ya damos por terminado, digamos, lo que es el factor de ruido y el índice de ruido, y procedemos a pasar a un tema bastante importante, que es temperatura equivalente de ruido.